buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Hoy tenemos con nosotros a alguien muy especial a la que yo admiro, y digo a la que porque es una mujer, ella es Leire Kial, es antropóloga y sexóloga y viene a hablarnos de un mundo que la mayoría de nosotros desconocemos, de la antropología. Lo vamos a utilizar para adentrarnos después en un tema que sin duda me parece apasionante y es la relación del sexo y la Iglesia Católica. El por qué la Iglesia ha sido siempre tan restrictiva en sus postulados para la práctica del sexo. Lo vamos a hacer con ella y lo vamos a hacer durante más o menos una hora. Podrán ustedes posteriormente dejar las preguntas en los comentarios para que ella, en una segunda invitación, y ya la estoy instando a que vuelva en unos meses, pues podamos contestar a todas sus cuestiones y dudas. Leire Kial, como he dicho antes, es antropóloga y sexóloga y es autora de un libro que ya nos va a decir el título, coautora, mejor dicho, ¿verdad? Sí. El título del libro es Prohibir la manzana y encontrar la serpiente. Lleva unos años ya editado, pero ese es el título. Soy coautora junto con un tío blanco-hetero de ese libro. Yo llevé una parte y él otra, que tienen diferencias tanto de enfoque, que el suyo trataba más como cuestiones de actualidad, etcétera, etcétera. El mío tenía una perspectiva de análisis más antropológico de lo que era el mismo fenómeno. ¿Qué es la antropología? Porque muchos de nosotros escuchamos antropología y pensamos en en un señor excavando, ¿no? Y realmente no tiene nada que ver. ¿Qué es la antropología? Es que con antropología es como un poco el mito, ¿no? Del antropólogo es como un poco el Indiana Jones, ¿no? Como esa persona aventurera que se dedica a ir a otros lugares, a investigar y tal, ¿no? Que es como una idea del antropólogo, pues en las primeras fases de lo que pudo ser la antropología, del funcionalismo, de, bueno, cierta etapa de la antropología en la que sí era muy habitual ir a otra cultura a investigarla, ¿no? Pero bueno, la antropología es mucho más compleja. Hay ramas, o sea, dentro de la antropología está desde la antropología económica, antropología política, antropología forense, antropología biológica, la física. La física y la forense son, digamos, tiene que ver con todo el aspecto biológico, de genético, estudio de poblaciones, etcétera, etcétera. La forense es la que se utiliza mucho, pues, por ejemplo, en policía recurre muchísimo a la antropología forense para hacer, pues, por ejemplo, en el escenario de un crimen, ¿no? Todo el tema de análisis de ADN, etcétera, etcétera, ¿no? Reconocimiento de cuerpos, etcétera, etcétera. Esa es la vía más forense. Luego está, pues, la que hemos comentado, la que tiene que ver con etnografiar a otras culturas, que tuvo que ver con una etapa de la antropología con el funcionalismo. Sería más el nacimiento de la antropología cultural, de la antropología simbólica. Está la antropología social, que es una antropología más aplicada, que se utiliza mucho, por ejemplo, para hacer políticas sociales, de cara sobre todo a estudiar poblaciones y analizar recursos. Está la antropología empresarial, que es una aplicación de la antropología dentro del ámbito empresarial, pues por ejemplo para pensar por qué un objeto que se vende en China funciona en China, pero no funciona si vendes el mismo objeto con el mismo significado en Estados Unidos. La antropología de la globalización, que explica, pues por ejemplo, por qué todo el mundo sabe lo que es una Coca-Cola y qué efectos tiene, pues por ejemplo, la globalización digamos, en el impacto de la subjetividad humana. La antropología política, que trataría temas pues como el nacimiento del Estado, la identidad étnica, la identidad nacional. Antropología económica, que trata temas de economía, materialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Marvin Harris es como un representante que casi todo el mundo conoce porque hizo una labor muy importante de divulgación, simplificando yo creo que mucho lo que puede ser la labor antropológica, pero bueno, pero que sí que sirvió para darle mucha difusión a la disciplina. Y en la antropología de género, por supuesto, que es todo lo que hemos visto con el feminismo, ¿no? Todo lo de pues el estudio etnográfico de los sistemas de género, etcétera, etcétera. En fin, es que es un estudio muy complejo del ser humano. Bueno, muy Antropología complejo
y prácticamente abarca el todo, ¿no? Mm, Porque lo vemos sí, en la historia, lo vemos en la mm, economía, lo vemos en la política, lo vemos en todo lo que mm. tiene que ver con ciencias sociales y también con las ciencias naturales, porque de la antropología surgió la eugenesia, por ejemplo. Efectivamente, y el mismo racismo, ¿no? La idea de eugenesia, desde luego, pero el racismo también fue una corriente dentro de la antropología que, por cierto, costó muchísimo tirar abajo. La tiró la escuela de Boas en Estados Unidos, y tuvo que ver precisamente con un cambio de planteamiento a la hora de estudiar el ser humano, ¿no? Que tenía que ver con el nacimiento del método etnográfico. Y eso cambió todo en la antropología. De hecho, o sea, el racismo, se acaba con el racismo desde la antropología, que también generó, en cierto sentido, lo que fue el racismo, ¿no? La idea de la raza. Eran perspectivas, digamos, epistemologías sobre lo que era el ser humano muy diferente, ¿no? De cómo entendían los primeros antropólogos lo que era la sociedad, cómo se entiende ahora mismo la sociedad en antropología, pues es que no tiene nada que ver. Y Claro, eso, yo pues, recuerdo, yo que he estudiado, por ejemplo, el nacionalismo catalán muy en profundidad y cuando uno lee sobre la raza, a Valentí Almiral, que estamos hablando de un libro del año 1886, te das cuenta de que él habla de la raza con un componente cultural, no físico. claro. Y sin Ujú, embargo, los eugenistas catalanes, como el doctor Robes, etcétera, sí que hablan incluso del cráneo, que diferencia a los castellanos de los catalanes, ¿no? ujú, Buscando una diferenciación para explicar ujú. la, la singularidad cultural al mismo tiempo que hay una singularidad física, ¿no? Una Sí, singularidad que tiene que ver con el natural. cráneo, como le decían, Sí, los braquicéfalos. Los ujú. braquicéfalos, que eran los que teníamos el cráneo de castellanos contra los que tenían el cráneo en toda Cataluña, con la excepción de una mancha alrededor de Balaguer. Esto es, estamos hablando de 1902, no estamos hablando Sí, sí, tampoco de no, no, no. tres De hecho siglos. de hecho, la sexología, toda esa ebullición de la sexología en la Segunda República, ¿no? Con un montón de personajes, pues, que se manejan como lo que pudieran ser, personas progresistas, ¿no? Dentro de lo que podía ser la izquierda de ese momento, también tiene mucha relación con la eugenesia, ¿no? La eugenesia tuvo aspectos muy negativos, muy criticables, pero también aportó, en cierto sentido, estaba alineada también con la ruptura de esa idea de que la procreación y el placer, van unidos, ¿no? La eugenesia, ese control sobre la demografía, sobre la vida, sobre el nacimiento, esa pretensión de optimización de la humanidad y como de gestión de la humanidad como una especie de recurso funcional al resto de la biología de la Tierra, ¿no? Para ajustar el crecimiento de la demografía, etcétera, etcétera. Eh, Todo eso también está muy relacionado con la ruptura de la procreación y el placer, o sea, de plantear los métodos anticonceptivos, o sea, el control de la natalidad, el planteamiento del que ahora mismo tenemos de lo que es, traer personas al mundo, ¿no? De la procreación, etcétera, etcétera. La idea del aborto, por supuesto, la interrupción del embarazo, la propia noción de infancia que manejamos, antes de ese periodo histórico, la infancia era algo, que no está mucho más denostado. La infancia adquiere las connotaciones, contemporáneas de alto valor, ¿no? De proteger una vida a proteger por encima de todo, etcétera, etcétera, está muy relacionado también a la escasez, de niños en las sociedades de más abundancia, ¿no? Y al control de la natalidad. Hay una etnografía que se llama La muerte sin llanto, en la que se estudia muy bien esta idea, ¿no? Como la maternidad, el instinto maternal es una idea muy reciente, ¿no? Antes no existía instinto maternal, las mujeres no querían, o sea, estar embarazada era un riesgo vital, las mujeres de lo que más morían era de dar a luz, ¿no? Entonces, todo lo que implicaron ese tipo de cambios de control, biológico, etcétera, etcétera, en la concepción que contemporánea, o sea, para concebir el mundo actualmente tal y como lo concebimos, pues fue tremendo, ¿no? Fue brutal. La antropología siempre ha andado por ahí, desde que
bueno, desde el nacimiento de la disciplina siempre ha estado involucrada, y yo creo que en las cuestiones más decisivas, sobre todo a la hora de plantear visiones sobre las cuestiones más decisivas de cada tiempo. Ahora mismo yo creo que estamos en un momento un poco de capa caída en la antropología. Por algún motivo no hemos sabido transmitir la importancia que tiene la disciplina, aunque está ahí, aunque es real que la tiene, no se ha sabido transmitir bien. Y creo que en otros momentos los antropólogos sí juegan un papel mucho más visible. O sea, se veía que había una visibilidad de lo importante que era su trabajo, que ahora mismo eso no, yo creo que la sociedad no tiene esa percepción de la importancia. Bueno, yo creo que es tan importante como que estás tú aquí ahora precisamente para explicar cosas que damos por hechas y que de las que desconocemos quizá su origen inicial. Tú has mencionado ahora, y va muy a caballo con el tema que hoy presentamos, cómo el tema de la concepción va cambiando a lo largo del tiempo y que está muy asociado con con las sociedades que tienen más posibilidades. Yo te cuento un caso real, y no de hace muchos años, sino hace bastante poco. Los españoles, cuando íbamos a Afganistán, nos sorprendía mucho que los niños no tuvieran nombre hasta cumplir los 3 años. Lo hacían porque consideran al niño como algo que puede desaparecer en cualquier momento, porque el 50%, efectivamente, el 50% de ellos, claro, muere antes de cumplir los 3 años. Entonces, como que hasta los 3 años no podemos considerarlo alguien con quien encariñarse, ¿no? Vamos a decirlo. Eso se explica muy bien en la etnografía que te he dicho, la muerte sin llanto. Y no solo, está este mecanismo que suele ser considerar al niño persona. No, o sea, nosotros consideramos al niño persona según nace, pero incluso el nasciturus tiene derechos, pues porque va a nacer, porque somos sociedades donde la mayoría de embarazos se realizan en condiciones seguras y el parto es seguro y no es una amenaza para la vida de las mujeres, etcétera, etcétera. Incluso se vive como algo bello, ¿no? Como una especie de instinto para, bueno, ¿no? Como tiene todas estas connotaciones tan poéticas y tan bonitas, pero eso es fruto de una abundancia a muchos niveles, tanto tecnológica como y eso no es así en todas las sociedades, y en sociedades donde precisamente nacen más niños porque hay más descontrol de la natalidad y porque la reproducción, bueno, la vida exige se abre camino, ¿no? Pues está esto que comentas de ya poner el nombre al año o a los 3 años de haber nacido, o sea, darle la personalidad al niño en ese tiempo, y hasta ese momento pues hay vínculos, se les cuida y tal, pero no está ese vínculo que tenemos aquí, ¿no? Y también hay otro mecanismo de defensa ante este tipo de acontecimiento que se ha dado también, que eso pasaba mucho sobre todo en algunas tribus africanas, que consiste en poner nombres feos al niño. Por ejemplo, el más feo, el más tal, sobre todo en sociedades donde se cree, hay un componente religioso muy importante, donde se cree que a los niños se los llevan los espíritus. Entonces, para engañar a los espíritus, o sea, para que no mueran y se los lleven, les ponen como que no les quieren. Entonces, la propia comunidad simula rechazo al niño, pero tiene una función como de engañar al espíritu para que no muera, ¿no? Y entonces les ponen nombres como el feo, el que nadie le quiere y tal, ¿no? Cuando ven que son niños enfermos, o se les pone ese tipo de nombres, no es tanto porque la comunidad no los quiera, sino como tiene que ver con las creencias religiosas, precisamente para hacer que la muerte no los quiera. No sé si se entiende. Tiene todo el sentido del mundo. Es que, sí, claro, nosotros siempre lo interpretamos todo desde un punto de vista occidental. Nos estamos convirtiendo muy anglosajones, porque los anglosajones no suelen diferenciar bien los temas étnicos, los temas de tribu, de las diferenciaciones que hay entre unos y otros, y muchas de las decisiones postcoloniales, o justo cuando finalizaron las colonizaciones que han tenido, por ejemplo, el caso de Palestina, Israel, etcétera, etcétera, pero bueno, Siria, Líbano, todos estos que surgieron después de la caída del Imperio Otomano, han demostrado que en mezclar etnias que muchas veces son completamente antagónicas, pues derivan siempre en conflictos bélicos, porque hay una incapacidad, son luchas de civilizaciones, es un conflicto civilizacional. Sí, de la propia de civilización. Y eso está muy ligado. Perdón, sigue, perdona. Así que son formas incompatibles de civilización. O sea, no es que haya una más civilizada que otra, sino que la noción de civilización que se maneja es que son incompatibles.
Y eso Claro. genera muchísimo conflicto étnico, o sea, Y que va más allá de la política, ¿no? El otro día, por Sí. ejemplo, leíamos algo sobre China y es completamente cierto. China, independientemente de que sea un Estado comunista, con todas las matizaciones de Estado comunista del año 2025 que es ahora mismo, pero al final China es en sí una civilización. Todo el país es la civilización confuciana, independientemente de cuál sea su forma de gobierno o su sistema, ¿no? Si es democrático o no democrático. Es que ellos siguen manteniendo esa mentalidad. Luego, cuando intentamos entender a los chinos, nos cuesta una barbaridad, y digo entenderlos de verdad, ¿no? Cuando se trabaja con ellos, porque al final estamos hablando de dos civilizaciones completamente distintas que se han educado en dos formas de entender la vida totalmente diferentes. Yo vivía en Shaoxing, cerca de Hangzhou, y es que era increíble porque incluso, o sea, a veces podías tener la misma opinión que un chino, pero en cuanto rasgabas te das cuenta que por dónde habías llegado tú no tenía nada que ver. O sea, es que incluso cuando coincidías no coincidía, no estabas hablando exactamente lo mismo. Una cosa, o sea, impresionante. Yo tuve un shock cultural en China tremendo. Claro, ahí es donde te das cuenta cuando visitas sitios así, sobre todo cuando tienes que trabajar en esos entornos, las grandes diferencias, ¿no? Y lo que pasa es que siempre los occidentales hemos tenido un sentimiento de superioridad. Y nos metemos a los españoles dentro de los occidentales porque lo somos. E incluso los hispanoamericanos también, ¿eh? Los incluyo dentro de esta civilización occidental. Peruanos, hondureños, mexicanos, etcétera, porque al final no son muy diferentes étnicamente a los españoles, por evidencias clarísimas, ¿no? De los criollos que al final generaron las independencias, los procesos de independencia y luego hicieron los sistemas de gobierno y eran las élites de esas naciones nuevas, eran étnicamente españoles. Luego las poblaciones indias se tuvieron que someter a eso, ¿no? Así que considero que es una civilización, todos somos una civilización occidental, toda esa parte, y luego tenemos pues las otras 6 o 7 que decía Huntington. Pero bueno, que nos vamos por los cerros de Úbeda, que yo soy muy... y vamos por el tema del sexo. Hemos hablado del sexo y de la concepción. Está muy ligado, evidentemente, porque al final el sexo produce concepción, ¿no? El placer del sexo, que está instaurado en las civilizaciones o en la época, por ejemplo, griega, en la civilización griega, en la civilización romana, que se interpreta el sexo como un placer, incluso es habitual entre los griegos las relaciones homosexuales, sin ningún tipo Bueno, de esto me gustaría hacer un matiz con el tema, porque sí que me gusta mucho hablar de eso, porque es que a mí me gusta mucho Sennett, que tiene un libro que aprovecho para recomendarlo, que se llama Carne y Piedra, donde se explica, no sé si lo conoces, pero todo el tratamiento del cuerpo en la civilización occidental, y que me parece una obra maravillosa. Y explica que los griegos, claro, ¿qué pasa? Que la idea del placer corporal en Grecia está muy vinculada a la ciudadanía. La idea del cuerpo frío, que es el de las mujeres y los esclavos, y el caliente, que es el de los hombres. El calor del ciudadano, del cuerpo ciudadano, por eso en el ágora los ciudadanos siempre van semidesnudos, y es porque muestran el vigor del calor corporal. Ese calor corporal es lo que Platón cultiva en el gimnasio. El calor de la retórica, que es el que da capacidad de hablar en el ágora, es el mismo que se cultiva en el gimnasio de Platón. De hecho, gimnasio viene de gimnoi, que es desnudo. Y es porque los cuerpos de los ciudadanos están desnudos porque son calientes. En el gimnasio de Platón estaba el Erómenos y el Erastes. El Erastes era el que transmitía la ciudadanía que esto es lo que se llamaban las relaciones homosexuales, que en realidad eran transmisiones de calor corporal, o sea, estimulación del calor corporal en el ciudadano, en el que aspirante a ciudadano, por el ciudadano mayor, que era el Erastés, al Erómenos. Y eso se hacía con la fricción del pene, porque al friccionar el pene, el cuerpo se calentaba. Y ese calor corporal era el que ellos vinculaban, estaban relacionados con la ciudadanía y con el participar en la vida pública. Esta idea del calor y el frío es bastante importante y viene de mucho antes, viene ya del dionisismo y está también en el sibaísmo, la idea de los cuerpos fríos y calientes. El propio taoísmo, esta idea del yin-yang, yin es frío y yang es el caliente, y viene esto lo explica Daniel O en un libro que se llama
la naturaleza, la religión de la naturaleza y del placer o del eros o algo así. No, bueno, luego te lo paso. Es una obra de Daniel O sobre el sibaísmo, un experto en sibaísmo, y explica que ya en el sibaísmo el lingam y el yoni son como se representan como las partes genitales. El lingam es caliente, el yoni es frío. Eso los taoístas lo traducen como yin-yang, de yang de lingam, yin de yoni. Esto lo explica Daniel. Y en Occidente tuvo otra deriva, pero en Grecia todavía late esta idea de los cuerpos calientes y los cuerpos fríos. Y el calor siempre está asociado a la luz, al sol, a la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas connotaciones también están en el mundo oriental, que el sol, el día, el calor y los cuerpos que tienen más de esa energía, y luego los otros cuerpos, que son los de la noche, los de las mujeres. En Roma también están estos rituales, ¿no? Las tesmoforias, etcétera, etcétera. Entonces, estos rituales donde las mujeres, donde se entierran cosas, luego suben al tejado las mujeres. Hay este juego con salir a la luz, esconderse en la oscuridad, y está también muy vinculado a los placeres, ¿no? Que es esto que decían que las romanas entre ellas tenían sexo en los tejados y todo esto. Esto lo explica muy bien Senet. Y eso está ahí, estas ideas del calor y el frío. O sea que luego con el tema del cristianismo aparece toda esta cosa de, claro, la cosa de que el calor y el vigor corporal, el sexo, ¿no? El sexo está muy relacionado con el calor. Tenemos calor cuando hacemos sexo y cuando tenemos placer. ¿Qué pasa? Que también siempre está esta cosa como de que el calor quita vitalidad, ¿no? De que hay un momento, esto está en el taoísmo, pero también está circulando por ahí, en que a partir de cierta edad esa vitalidad se va perdiendo. Como, ¿no? Es esta cosa de que los hombres van perdiendo virilidad. Tiene que ver también con esa pérdida descontrolada del calor. Entonces, ahí hay una especie como de tensión, ¿no? Entre generar el suficiente calor, pero a la vez no perder esa vitalidad, ¿no? Y eso es también lo que, en principio, tiene que ver con el control con lo que luego va a ser el celibato, la idea del celibato, ¿no? De autocontrol de las pasiones, de autocontrol de esa vitalidad, de no dejar ese derroche, de que el que está más cerca de Dios o de la razón es aquel que controla ese tipo de pasiones, etcétera, etcétera. Y así un poco se va como germinando la idea del celibato, ¿no? Como una forma de autocontrol. Bueno, hablando de Roma y de las religiones previas a la religión cristiana, sí que vemos algunos casos, como por ejemplo las vestales, ¿no? Pero el resto de la sociedad entiendo que eran mucho más abiertas al sexo. Bueno, a ver, yo tampoco soy una experta o sea, yo lo he leído todo a través de autores. A ver, ninguna sociedad ha sido, salvo los troviandeses, ¿no? Los troviandeses son una cultura que investigó Malinowski, muy importante porque derrocó muchas ideas que se estaban, digamos, consolidando en Occidente a través de Freud, de todo lo que supuso los hallazgos de Freud, el principio de placer y el principio de realidad. Y todo el tema del complejo de Edipo, esa hipótesis estaba arrasando, fue clave en el auge de la modernidad, en las ideas sobre el sexo. Malinowski se fue a las Islas Trovianz y ahí se dio cuenta que no existía el complejo de Edipo, porque ya era un universal, Freud ya se había comprado la idea de que el complejo de Edipo y de que la latencia de la sexualidad en la infancia, de que los niños no tenían sexualidad, eso ya se había comprado. O sea, eso ya había quedado como probado. Y Malinowski fue a las Trovianz y descubrió una sociedad donde los niños jugaban en los bordes de la comunidad, había casetas donde los niños iban a jugar y parte de los juegos eran prácticas que para nosotros los occidentales eso eran sexuales. ¿Qué pasaba? Que cuando Malinowski se pone a investigar esto, descubre que es una sociedad matrilineal donde se ignora el papel del hombre en la procreación. Es decir, no se sabe que los hombres tienen algo que ver en la procreación. Se entiende que las mujeres traen al mundo a los niños sin participación de los hombres. De facto ya había una separación entre el placer y la reproducción, en el sentido de que no conocían la relación que había entre el placer y la reproducción. Pensaban que las mujeres, por acto divino, traían criaturas al mundo
Entonces las mujeres tenían muchísimo poder social. De hecho, ha sido unas pocas sociedades matrilineales que ha habido más recientes, pero también en la historia, una sociedad matrilineal y matrilocal. La madre era la clave de todo el sistema de parentesco. Todo se organizaba alrededor de la madre, porque claro, el padre no existía. Después, con más investigación, descubrieron que el papel de padre lo hacía el hermano de la madre y que se seguía dando intercambio de mujeres. Pero de entrada es una sociedad matrilineal donde las mujeres tienen muchísimo poder y ya se daba en esa sociedad esa ruptura que después nosotros, los occidentales, hemos vivido de separación del poder y de placer y la reproducción. Claro, y cuando hemos hablado de la sociedad romana, la sociedad griega, dentro de unos marcos generales, ¿no? Cuando llega la religión cristiana, la primera religión cristiana, que es casi se asocia directamente, por supuesto, a la vida y muerte de Cristo, y en la sociedad romana, que es donde va a instaurarse la religión cristiana y donde va a catapultarse a conseguir poder de verdad, porque una vez que Roma se convierte al cristianismo, asocia sus resortes de poder a la religión, o sea que transforma la religión y la coloca y hace una religión estamental como era la sociedad romana. Es ahí donde ya empieza a haber esa restricción del placer y el sexo. A ver, es que el control del placer es algo fundamental para cualquier, digamos, centralización del poder. O sea, o sea, el control el que haya una estructura de parentesco controlada, o sea, eso necesariamente tiene que estar muy bien ordenado para que el poder se pueda concentrar y se puedan desarrollar leyes, estratificar y organizar la sociedad. O sea, es como el tema del género. Tanto el control de la sexualidad como el control de género, es que sin eso no, o sea, digamos que son las estructuras, esto lo dice Levi-Strauss, las estructuras elementales de toda sociedad. El parentesco al final es un sistema de control de cómo se pueden organizar las personas, en qué claves, y que implica tanto la reproducción como digamos, los sistemas digamos, los escudos, los últimos escudos que tienen los individuos, ¿no? Porque al final la familia no deja de ser una célula, una organización, una forma de organizarnos, que digamos que es como si todo cae, la familia sigue ahí, ¿no? Es como la forma última de organización y de autopreservación que tienen los seres humanos, ¿no? La familia en sentido no solo entendida como nosotros la entendemos, sino como célula. Y eso es fundamental, poder controlarlo. De hecho, o sea, los nazis intentaron también intentaron disolver la familia. O sea, todas estas cuestiones son fundamentales. Y Roma, que fue una sociedad estamental, con un poder centralizado, un poder autoritario en cierto sentido, pues a ver, es que estas cuestiones son fundamentales. Si no controlas esto, no puedes dominar a la población. Antes, off the record, hablábamos, por ejemplo, de la asociación de diversas decisiones que muchas veces se toman con motivaciones sanitarias, como es el caso de los musulmanes y el cerdo, ¿no? Se supone que dejaron de comer cerdo porque hubo varias epidemias y lo asociaron directamente al consumo de este animal. Y sin embargo, luego esto se convirtió en o sea, fue, digamos, evolucionando hasta ser un pecado, ¿no? Un pecado que ha llegado a nuestros días. Los musulmanes no pueden comer cerdo. ¿Tiene algo que ver también este tipo de, digamos, evoluciones de algo que ha sucedido en el pasado con respecto a la sociedad, a la procreación y a la iglesia? A ver, la idea del exceso, no, o sea, ya estaba en Grecia la ibris, ¿no? La idea esta de lo excesivo ya estaba sancionada ya en Grecia, ¿no? Es verdad que luego con todo el tema de los cristianos, pues hubo
hubo cristianos que se llegaron a amputar el miembro para demostrar que ellos no, porque sufrían muchas acusaciones de que participaban en orgías, etcétera, etcétera. Entonces llegaron a cortar el miembro para demostrar que ellos no participaban de esos excesos, ¿no? O sea, fue algo que estaba ahí. Luego, también con todo el tema del si el sexo se podía permitir en el matrimonio, ¿no? La idea de la virginidad, claro, en Grecia las vírgenes no eran exactamente mujeres que no habían tenido sexo, eran mujeres que no se habían casado y no habían tenido hijos. La virginidad originalmente no es lo que ahora pensamos que es la virginidad. O sea, esto viene después. Y esto es bastante interesante, ¿no? Cómo se asocia la virginidad a la práctica sexual. ¿Qué pasa? Que de alguna manera el matrimonio, la virginidad, la pérdida de la virginidad era un rito de paso, ¿no? De hecho, las diosas griegas no eran todas vírgenes. Vírgenes en el sentido de que eran solteras y que no. O sea, eran mujeres independientes, porque la virginidad era como una cuestión de independencia y de cierta soberanía, pero porque se asociaba más al matrimonio. ¿Por qué? Porque en el matrimonio se hacía ese rito de paso en el que se tenía sexo, pero era un rito en sí mismo el matrimonio, ¿no? En el intercambio de mujeres. Esto lo vemos también, eso todavía está, por ejemplo, en la etnia gitana, ¿no? La etnia gitana, cuando miran la virginidad de la novia, o sea, eso está asociado al matrimonio. Tienes que llegar virgen al matrimonio y eso tiene que ver con la función del patriarcado. Esto lo explica Levi, esto no sé si lo conoces, pero es lo que explica Levi Strauss, de que en realidad llegar virgen al matrimonio es demostrar que tu padre tiene honor. O sea, lo que se demuestra con la virginidad de la hija no es que la hija tiene honor, sino que el padre lo tiene, que se ha respetado el tabú del incesto, ¿no? Y esto lo explica muy bien Levi Strauss, y eso está ahí operando en todas las sociedades. Es el único tabú universal que tiene la humanidad, el tabú del incesto. Ha sido el único tabú universal que en Egipto y en alguna excepción más se ha puesto entre paréntesis, pero es el único universal cultural que hay en el ser humano, el tabú del incesto. Y eso estaba ahí. Inicialmente, virginidad y matrimonio eran lo mismo. O sea, la que era virgen era la que no se había casado y la que estaba casada era la que no era virgen. Eso se va con el tiempo transformando. Y ahora la idea que tenemos de virginidad es la que no ha tenido relaciones sexuales. Es que ahora el matrimonio es algo que se ha disuelto de su sentido original, ¿no? Desde la modernidad, desde que las mujeres pintan algo en el mundo y eligen con quién se casan, pues ya no tiene sentido lo del padre, ¿no? Aunque todavía seguimos con lo de los apellidos paternos, o sea, como que hay ecos, ¿no?, de lo que fue ese pasado, pero bueno, en principio esas ideas ya se han disuelto. Y otro tema que a mí me parece también bastante interesante con el tema de la virginidad, del pecado, etcétera, etcétera, es la cuestión del Génesis, ¿no? Esto lo estudié en un máster que hice de feminismo en la diferencia en Barcelona con Duoda. Me dejó bastante, me hizo pensar bastante que la idea del pecado original que se maneja en la Iglesia con las mujeres, claro, todo el mundo piensa que el pecado original, o sea, que María la Virgen, María, fue concebida sin pecado, quiere decir que sin sexo, ¿no? Cuando no es exactamente eso, sino que sin pecado original quiere decir que ella no recibe el castigo del Génesis. Y el castigo del Génesis es que los hombres van a trabajar y las mujeres van a parir con dolor. Entonces, que María, ellas lo explicaban así, eso me pareció muy interesante, ¿no? Porque la idea de que el dolor del parto, ¿no? El dolor del parto como un castigo divino del que la Virgen está a salvo, ¿no? Eso es bastante potente y para mí sí se alinea mucho con esa idea de la virginidad originaria que no es la que manejamos nosotros, ¿no? Si lo piensas así, tiene todo el sentido, ¿no? Sí, claro, Okay. porque es muy difícil de explicar lo del sin pecado concebida, ¿no? Realmente es bueno, no deja de ser al final un acto de fe para los cristianos el creer esa parte, ¿no? Y ya nos metemos en partes un poco más litúrgicas, pero volviendo al tema del sexo con la religión, que además creo que lo están enfocando de forma muy interesante y además dando unas puntualizaciones muy desconocidas y que pues, son como acabo de decir, muy interesantes. Cuando asociamos ya virginidad actual, ¿no?
lo de llegar virgen al matrimonio, lo de Mm, después solamente hacer sexo con la idea de la concepción y no por el placer. Estas cosas de la Iglesia, sí. ¿tienen algún tipo de significado o tienen algún Es- tipo de evolución Esto lo explica histórica? Sennett. Sennett lo explica que hay un momento con los gnósticos, claro, hay ese momento en que pasó de estar el placer corporal en Roma, o sea, perdón, en Grecia, etcétera, etcétera, el gimnasio Platón, etcétera, etcétera, y los gnósticos y los cristianos tuvieron un debate bastante, o sea, esta gente lo que dijo fue básicamente lo contrario, ¿no? Pues que básicamente que el cuerpo era una especie de harapo que nos alejaba de tal, ¿no? Esta idea de la, de la exaltación de la miseria, ¿no? Del cristianismo, ¿no? De desprenderte de tu familia, desprenderte de tus riquezas, de no ser una especie de asceta, ¿no? Comer lo mínimo, yo qué sé. Esta exaltación de la miseria para acercarte a Dios, ¿no? Claro, los cristianos y los gnósticos debieron tener una puja importante. A ver quién era más macarra de todos y quién era más miserable en términos pues de ascetismo, de celibato, etcétera, etcétera, ¿no? Debieron ganar los gnósticos, pero ahí fue cuando los cristianos, para diferenciarse, sobre todo los gnósticos, parece ser que aceptaron el sexo dentro del matrimonio, o sea, como que mantuvieron el sexo que era posible dentro del matrimonio. Él lo ubica en Roma y en ese tiempo. Aparece en este libro en Carne y Piedra de Sennett y él lo ubica ahí. Bueno, que Yo, tiene toda la lógica del mundo, tiene ¿no? Que al todo el sentido. final, Sí, porque sí, sí. en las otras religiones, incluso las religiones politeístas como el Islam, también cuando se habla de sexo lo circunscriben nada más que a la concepción, ¿no? No estoy Sí, 100% seguro, pero sí, yo creo que sí, porque al final en muchas de las cosas se asemejan al cristianismo. sí. Hombre, el cristianismo seguro, ¿no? Y es que simplemente, o sea, la idea de que como es un horizonte de las mujeres terrenales, el parir con dolor, ¿no? O sea, es que eso ya está que lo pensamos poco, ¿no? Pero que a día de hoy todavía el parto siga siendo el trámite que es, con todo, yo no sé, yo creo que hay unas connotaciones también, esto después de haber investigado cómo se había dado todo lo de la píldora anticonceptiva, pues a mí me hace sospechar, es una hipótesis que no tiene ninguna validez más que una elucubración mental mía, pero que si no estuviese como ese determinante original, digamos, ancestral casi, de que las mujeres tienen que parir con dolor, a lo mejor las cosas serían muy diferentes, ¿no? Y esto me lo hizo pensar, descubrir cómo se había desarrollado la píldora. La píldora anticonceptiva no la querían aceptar los católicos y los cristianos. En general no la querían aceptar. Hubo bastante problema con esto, a pesar de que uno de los descubridores era un creyente, era un científico creyente. Claro, en el momento de la eugenesia, porque la píldora anticonceptiva, aunque no pensamos que se hizo para liberarnos a las mujeres, la realidad es que no se hizo exactamente para liberarnos a las mujeres. Se hizo, pues como era el momento de controlar la natalidad, etcétera, etcétera, y se puso en práctica con un montón de poblaciones de mujeres de manera bastante inhumana, etcétera, etcétera. Pero la píldora anticonceptiva se inventa como se inventa, o sea, lo que las mujeres que toman la píldora anticonceptiva están, digamos, no ovulan. El tema de la píldora anticonceptiva es que como no ovula, pues claro, no se puede fecundar el óvulo, ¿no? Entonces, como no ovulas y no fecundas el óvulo, pues obviamente luego no lo expulsas, así que no tienes el sangrado, que sería la menstruación. ¿Qué pasa con la píldora anticonceptiva? Que aunque tú no ovulas, está hecha de tal manera que tú tienes sangrado como si tuvieses la menstruación. Y esto tiene que ver con ese mandato, ese castigo del parirás con dolor que se asocia a la regla, etcétera, etcétera. El cristianismo aprobó, aceptó la píldora anticonceptiva por, solo cuando la tecnología, esa tecnología de anticoncepción hacía sangrar a las mujeres, pero el sangrado de la píldora anticonceptiva está ahí simplemente para contentar a una idea religiosa de que las mujeres tienen que sangrar y tienen que responder a ese mandato del parir con dolor, porque sus inventores
pues fueron cristianos. Y eso es historia de los métodos anticonceptivos, ¿no? Todavía a día de hoy se sangra con la píldora anticonceptiva. O sea, esas cosas todavía están ahí. Bueno, el cristianismo está muy ligado a la civilización occidental, porque lógicamente surge prácticamente de ello, ¿no? No deja de ser una evolución de Grecia y Roma, y el cristianismo es romano, y por tanto todo lo que llega a América, etcétera, procede de ahí. Luego incluso hasta el marxismo, el materialismo hispanoamericano es profundamente católico. Ahí tenemos hoy a Nicolás Maduro, que estaba beatificando a alguien, o que estaba celebrando que iba a hacer santo a un católico venezolano, o tenemos los casos con la excepción de Cuba, pero que siempre ha tenido una buena relación el régimen con la Iglesia Católica, pero en el resto de Hispanoamérica mucha parte de ese marxismo ha sido un marxismo cristiano, y eso está muy focalizado en la gran influencia que tiene el cristianismo en todo el desarrollo de las sociedades, tanto las viejas sociedades occidentales como las nuevas sociedades occidentales, ¿no? Cuando hemos estado hablando del sexo, que lo has explicado fenomenalmente bien, y el cristianismo inicial, la evolución que ha tenido a lo largo de la historia, al menos desde el punto de vista de la religión católica, apenas ha sufrido cambios, pero sí que las sociedades han cambiado. ¿Cómo crees que evolucionará? Esto es un poco... Yo creo que la tendencia, ahora estamos en un momento que está todo un poco patas arriba, ¿no? Porque, en fin, hay gente muy enfadada por ahí, por lo que ha pasado en los últimos años, que hay mucho desmadre, todos quieren volver a las catacumbas y todo eso. Pero más allá de eso, ¿qué pasará? Me imagino que pasará. Yo creo que la tendencia un poco es a seguir separando la reproducción del placer, a seguir sometiendo la reproducción a la voluntad y al deseo, como yo creo que tiene que ser. Y me imagino también que en algún momento todo el tema de la tecnología con los úteros estos artificiales, ¿no? Que hay gente contando el cuento de la lechera, que los úteros artificiales son para no sé qué hacernos... Vamos a ver, los úteros artificiales es que siempre se interpreta todo de la peor manera. Digo, vamos a ver, pues si hay un feto que necesita ser incubado y la gestante no puede o la madre no puede porque está enferma, porque le supone una amenaza y hay un recurso externo que es tecnológico que permite dar continuidad a esa vida, ¿cuál es el problema, no? Aquí hay que leerlo todo como si fuese, no sé, es esta cosa como que hay gente muy mala por ahí que quiere amargarnos la vida a todos. Yo soy más optimista, o sea, yo creo que en general el interés común es que queremos todos, la mayoría de nosotros queremos que las cosas sean mejores, queremos ser más felices, vivir más años, vivir mejor, y yo creo que eso está como en el corazón de la humanidad, siempre ha estado ahí. Luego obviamente hay guerras, hay problemas, pero un poco yo creo que el faro o sea, a dónde va la humanidad no es a la oscuridad, es a que la vida sea algo mejor. Entonces yo Bueno, creo y de que... hecho, creo que la Iglesia también está moviéndose en esa dirección, ¿no? De hecho, al final, parte de su clientela, digamos, o gran parte de su clientela, de una u otra manera, son las sociedades occidentales. Luego tendrá que ir evolucionando conforme vayan evolucionando esas propias sociedades, ¿no? Hoy habría estado bien tener aquí algún sacerdote o algún teólogo que pudiera también explicar en clave de pues cómo se vive desde la fe todo esto que estamos contando, ¿no? Porque creo que tienen además lo saben explicar muy bien y ellos tienen sus teorías y evidentemente saben contrastarlas perfectamente. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar un poco más, ya saliéndonos un poco del tema, porque recuerdo en los años 80 y 90 los sexólogos eran unas personas muy célebres, incluso en la televisión había programas de sexología y todo esto. ¿Qué ha pasado? A ver, la sexología no es una ciencia, digamos, que todavía esté muy... Ya te digo que yo creo que tuvo un gran momento que fue en el nacimiento de la sexología vinculada a la eugenesia, etcétera, etcétera, porque la eugenesia tuvo aspectos negativos, pero obviamente no todo fue negativo, también como todo, ¿no? Y
curiosamente, en el franquismo también hubo aportaciones a la sexología. Gregorio Marañón escribió un libro que se llama Estadios intersexuales, que es muy interesante, en el que fue una de las grandes aportaciones, una de las mayores aportaciones y un precursor de lo que después ha venido a la sexología. Fue el primero en decir que el hombre esencial y natural y la mujer esencial y natural no existen, que todos somos esto, que en lo que luego ha derivado en forma un poco rara lo que después ha sido la teoría queer, pero esta idea de que biológicamente los hombres y las mujeres puros no existen viene de los Estadios intersexuales de Marañón, publicado en el franquismo. Publicado en el franquismo y vigente, o sea, fue publicado en el franquismo y estuvo durante el franquismo vigente. Una gran aportación. Yo creo que el problema de la sexología es que, como ha pasado también con la antropología, se ha llenado de gente activista. De gente que primero tiene una idea y luego hace todo lo que hace profesionalmente para demostrar que tenía razón, en vez de poder disfrutar también de cambiar de idea. Es como, yo creo que es un poco la inercia de estos tiempos, como de plantear una cosa y comprometerte con ello de unas maneras que luego igual son insostenibles. Igual ese compromiso te hace más mal que bien, pero como ya lo has dicho, es como que ya no te puedes, no sé. Y yo creo que la sexología se ha llenado como la antropología de mucha gente que es activista. Y eso yo creo que ha mermado muchísimo los espacios de investigación, de propuestas, que a la que te sales un poco del carril, enseguida eres sospechoso, yo qué sé, ¿no? Este tipo de cosas. Y creo que es lo que le ha pasado a la sexología, que se llena de gente activista y con muchísima vigilancia de ver lo que dices y lo que no dices, todo este tipo de cosas. Qué curioso. Bueno, en esto estamos un poco también como el momento político mundial, ¿no? No solamente en España, en todo el mundo. Parece que hay que defender a ultranza una idea independientemente y sin ningún tipo de tensión de intentar analizar o de intentar cuestionarse algo. Es como, si los míos han dicho esto por ahí que hay que ir y ya está, y no hay que darle más vueltas. Yo creo que en ese punto estamos perdiendo la capacidad de pensar por nosotros mismos y de analizar por nosotros mismos y de poder cobrar cierta equidistancia y decir, bueno, no estoy de acuerdo. O sea, yo se supone que pienso como tú, pero es que no estoy de acuerdo con esto. No tengo por qué ratificar exactamente todo lo que tú dices. Claro, estos seguimientos mesiánicos no nos llevan a ningún sitio bueno, ¿no? No, y que hay gente además, joder, que yo no sé, que yo he leído muchísimo sobre la cuestión de la sexualidad porque durante mucho tiempo en mi vida ha sido como mi mayor interés. Entonces he leído muchas cosas y con algunas estoy de acuerdo, con otras menos. Pero bueno, creo que tengo como una mirada bastante, o sea, una perspectiva bastante completa de lo que hay por ahí, de lo que se ha dicho más o menos sobre la sexualidad. Y a veces, joder, o sea, uno cuando ha leído, yo soy muy ignorante en muchísimas cosas, pero en eso creo que algo sé. Y uno nota cuando otro no conoce tanto de algo si lo conoce. Y a veces ves, o sea, yo veo claramente, yo lo veo con esto porque este tema lo controlo. Me imagino que pasará en todos los temas. Ya, gente que ves claramente que no sabe lo que está diciendo, que no sabe y que está haciendo unas trampas y que dices, pero ¿qué necesidad? Pero, o sea, no sé, yo es que no lo entiendo, me imagino que muchos también serán intereses, a lo mejor, yo qué sé, ¿no? Pues que si eres tertuliano y te pagan por eso, pues hombre, tienes que comer y pues tienes que pasar, yo qué sé, ¿no? Igual hasta lo hacen de mala gana, quiero decir, igual lo hacen de mala gana, pero con la impresión que queda es como muy rara, ¿no? De qué Sí, necesidad bueno, hay. parece que soy tertuliano, tengo que defender esto, sea como fuere. Hay veces que puede que esté defendiendo algo en lo que de verdad crea y hay veces que me toque bailar. Lo que pasa es que se convierte en una profesión el ser un charlatán Sí. y un charlatán te puede vender un crecepelo. Y ahí es donde radica realmente el problema, que muchos tertulianos
se han convertido en vendedores de Sí, crecepelo, sí, sabiendo totalmente. que lo que están vendiendo no hace crecer el pelo. Y claro, cuando llegamos a ese nivel, pues uno cuando ve una tertulia ya no ve a gente. Yo recuerdo las tertulias de La Clave, con todos los rancias que le pueden parecer a algunos. Yo veo muchas veces las tertulias de La Clave, porque Balbín era capaz de poner en un sitio a gente que se había estado matando con los del frente. Y eran capaces de mantener un debate de 4 o 5 horas muy respetuoso, cada uno de aportar sus ideas e incluso hasta de convencerse los unos a los otros. Eso se ha perdido en la televisión. La televisión Es hoy que día eso es es fundamental, es que eso es fundamental. Es que eso a la nivel televisión. cultural es que tiene una importancia Claro, que yo no sé, o sea, me parece una irresponsabilidad la gente que controla los medios, así es como, pero hombre, pero sí, es que, sí. o sea, Sí, sí, que qué hace aquí este señor o esta señora que además diciendo pretende tonterías el debate a gritos. por decibelios, efectivamente, Sí, no, exactamente. no hay ningún tipo de coherencia, ni, y además siempre con eslogans, no sé, es Sí, sí, tremendo, es sí, tremendo. es Y no se tremendo. pueden abordar temas realmente serios y duros porque al final estamos posicionados en el eslogan. Y es como, Total. si Sí, sí. no por un momento cuestionas algo, ya no estás de acuerdo conmigo y estás contra mí. Y eso Ujú. no nos lleva a nada bueno, evidentemente. Sí, Leire, sí, no sabes cómo te agradezco tus te agradezco yo a aportaciones ti. y el estar aquí hoy, que además para mí esto es muy interesante, es un tema que además de que el tema es complejo, pero sobre todo la visión antropológica no es muy habitual tenerla. A no ser que uno se vaya a libros académicos y muy especializados, la antropología, por desgracia, como tú dices, ahora mismo no está de moda y no es Sí, muy no, normal. Sí, claro, al es que, final, es que- es que exige ese reposo y esa tal que ahora mismo la gente no está dispuesta. Quiere ya, ya todo ya y esta cosa claro. rápida, simple, ¿no? Y hay cosas que es Y que quizá los tienen. antropólogos, en muchos sentidos, sobre todo desde el punto de vista de la interpretación de las sociedades, que es para generar divulgación de todo esto, han sido casi sustituidos por los politólogos, ¿no? Que se supone que creen que saben de todas estas ciencias, ¿no? Y le digo yo que, Sí, sí, bueno, aquí ahora evidentemente, hay un montón de gente, ¿eh? O sea, yo a veces veo a gente hablando claramente de o sea, dices, vamos a ver, que esto es un debate antropológico, que esto no es un debate, no sé, como que sí, es como que se ha difuminado el saber, o sea, como que ya no tiene claro. lugar este tipo de posicionamiento, de tal. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante, esa es la razón por la que estás aquí hoy. Además, está muy relacionado con la historia, lógicamente, la evolución del sexo en la historia y su relación con la Iglesia, no solo con la Iglesia, iba a decir la Iglesia católica, pero yo creo que es mejor hablar del cristianismo en general, porque al final, pues Sí. salvo pequeñas matizaciones, básicamente siguen manteniendo con respecto al sexo la misma política o la misma idea. Y creo que también aprender ese origen de muchos de como la virginidad, como lo que hemos hablado de los niños, ¿no? Me ha parecido muy interesante esas aportaciones que has dado de ese libro de ¿cómo era? ¿Carne y dolor o piedra y carne? El de CNT es Carne y Piedra y Carne y piedra. la etnografía esta que te he comentado sobre los cambios, como un poco el contraste sobre la maternidad y esta cosa de los nombres de los niños y todo esto está en La muerte sin llanto. Bueno, pues Carne y piedra, que será probablemente el próximo libro que me lea con tiempo. Le Es un consulto muy buen libros libro, todos los días, una barbaridad, pero pues lógicamente, este te va a para encantar. trabajos académicos, pero como lectura de Muy, curiosidad, sin muy interesante. duda. Porque es histórico, pero también tiene una mirada muy antropológica. Es bastante interesante. Y es de un cristiano que era amigo de Foucault, de Michel Foucault. Es un personaje curioso, Senet. Una persona muy interesante, es que es muy interesante. Y yo lo veo bastante honesto. Bueno, pues esperamos que vuelvas para contestar a las preguntas. Esto puedes tardar todos los meses que quieras y hacerlo de forma mucho más informal o incluso un día, si te animas a hacer un directo. Antes de terminar, y hacer un directo para que la gente te pueda preguntar directamente. Antes de terminar, es importante decir que Leire tiene un canal de YouTube donde explica todas estas cosas. Lo hace además cogiendo el móvil y mientras va a la compra. De cualquier Y manera. de ahí, de cualquier manera, con el móvil y ahí se casca 7, 8 o 20 minutos de una clase magistral mientras está yendo probablemente al supermercado a por harina.
tiene más valor porque ahí es donde uno se da cuenta de que en realidad los contenidos no tienen por qué estar adornados ni poner arbolitos de Navidad, sino que simplemente con el conocimiento se tiene mucho que aportar. Así que pondremos ahí en la descripción el enlace al canal de Leire. También tiene cuentas en redes sociales, evidentemente, que ahí da más sus ideas, sus Sí, bueno, opiniones personales. menos interesante. Pero el canal de YouTube es muy interesante, así que les animo a que lo sigan. Pues Leire, muchísimas gracias. Hemos estado prácticamente una hora. Yo creo que es el tiempo justo porque si no nos enrollamos más y lo ideal es que cojamos ese tiempo para otra vez y hablar de otros temas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y ustedes ya saben, muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle me gusta y nos vemos en el siguiente. Gracias.